Amén, amado, gracias damos al Señor por poder estar conectado nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Rey del Pino. Y seguramente que estamos en conexión con los hermanos de la radio y la predicadora. Saludamos a los hermanos y a todos los hermanos que nos escuchan. También saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Le invitamos, hermano, a que usted pueda visitar la congregación los días miércoles y sábados a las 19 horas. Se van a empezar a hacer reuniones de oración los días miércoles, así que los hermanos que son de la localidad pueden asistir a la reunión. Y bueno, le invitamos a que usted pueda acercarse los días miércoles y sábados a las 19 horas. Y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano, tenemos culto general. Así que agradecido al Señor por eso. También le recordamos los días y los horarios de programa. El pastor está los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana, y después va a estar hoy va a estar de 11 a 12 del mediodía a través de su Facebook en conexión con la radio La Predicadora también. Como todos los días lunes tiene su programa fijo de 11 a 12 del mediodía. Y también le recordamos nuestros días y horarios de programa, que son los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 13 a 14 horas. Bueno, hermano, esos son los anuncios de los días de programa. Y le recordamos la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, para que usted pueda conectarse ahí y pueda, ¿cómo se dice? Pueda suscribirse. Y activar la campanita y activar las campanitas de las notificaciones para que pueda ser avisado cada vez que se sube una predicación. Y también le invitamos a que usted lo pueda compartir para que la gracia pueda correr y pueda alcanzar a muchos hermanos que todavía no conocen esta gracia que los hizo libres, que los redimió, los justificó. Y bueno, hermano, ese es el propósito de tener una página de YouTube y que la palabra corra. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Gracias al Señor por un día más de vida, porque Él nos guarda de todo peligro, de todo mal. Así que bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa y mi hijo Timoteo. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro nuevo día de vida. Gracias al Señor por su gracia maravillosa, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo, amados. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a hacer la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar, a hacer una oración. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, porque tú nos guardas en la noche, nos proteges de todo mal. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo nuestras vidas, guiándonos en todas las cosas, Señor, para que todo, Señor, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 18. Vamos a leer ahí de ese versículo en adelante. Entonces dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden. Mas a los que se salvan, esto es a saber, a nosotros es poder de Dios. Fíjese, la palabra de la cruz. ¿Veo? Fíjese, la palabra de la cruz. ¿Por qué es muy importante la palabra de la cruz? Fíjese, el apóstol Pablo nos habla... El apóstol Pablo nos habla de la cruz también, pero nos habla más de la palabra de la cruz. ¿Veo? ¿Cuál es la palabra de la cruz? Que Cristo murió allí. ¿Veo? Que Cristo derramó su sangre sobre el madero. Que Cristo llevó todos nuestros pecados. Que Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. La quitó de en medio. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contraria? La ley. Cristo la quitó de en medio. Por eso, como venimos hablando reiteradas veces, ¿no? Poner la ley como forma de vida dentro de las congregaciones es ir en contra de lo que Cristo hizo. Porque ¿qué hizo Cristo con la ley? Cristo satisfizo la justicia de la ley y la quitó de en medio. ¿No? Ahora el hombre se relaciona con Dios pura y exclusivamente por la gracia, no por la ley. Ya no es más por ley. Quiere decir que ya no es más por obra que nosotros nos relacionamos con Dios, sino por su gracia. Entonces, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Mas a los que se salvan, esto es a saber a nosotros, es poder de Dios. Por eso en la cruz había un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que había en la cruz? ¿Vio? Que el mensaje que había en la cruz es que el Hijo de Dios había venido a morir por el pecador en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por todos nosotros. Él había venido a derramar su sangre para que los pecados de todos nosotros sean borrados completamente. Ya no sean cubiertos, sino que sean borrados completamente. ¿Vio? Ese era el mensaje que había en la cruz. Y digo había porque nosotros ya no estamos delante de la cruz, sino que ya estamos detrás de la cruz. Ya pasamos del otro lado de la cruz nosotros. ¿Vio? Y entonces Pablo nos habla de que la palabra de la cruz, ¿vio? Había una palabra en la cruz. ¿Cuál es la palabra que había en la cruz? Que todo aquel que en él creyera sería salvo. ¿Vio? ¿En quién tenía que creer? En aquel que estaba colgado en la cruz. En aquel que estaba derramando su sangre en la cruz por la expiación de todos nuestros pecados. ¿No? En aquel que estaba siendo ahí injuriado, ocupando nuestro lugar. Por eso dice, la palabra de la cruz es locura, claro. Este hombre que estaba siendo expuesto ahí en la cruz del Calvario, ¿no? A la vista de los fariseos, de los saduceos y de los romanos que estaban ahí crucificándole, ¿no? Era una locura que por medio de ese hombre el hombre pudiera ser salvo. ¿No? Ellos conocían la escritura, los fariseos y los saduceos, y ellos sabían que el Mesías iba a venir, pero ellos no lo esperaban de la manera que Jesús vino, sino que ellos esperaban un libertador, un guerrero, un hombre experimentado en batalla tal vez, ¿no? Pero Jesús vino en una humilde condición, ¿no? Vino como un hombre como todos nosotros, nació en un pesebre, vivió una vida humilde, no vivió una vida de riqueza, de lujos, ¿no? Y bueno, y a ese Jesús usó Dios para salvar al mundo a través de él en el sacrificio en la cruz del Calvario. Fíjese. Y al apóstol Pablo nos habla de eso, porque la palabra de la cruz dice locura a los que se pierden. Claro, el hombre no puede entender cómo por medio de ese Jesús que fue expuesto a la cruz, el hombre iba a ser salvo. Hasta el día de hoy. Muchos cristianos hoy en día todavía siguen creyendo eso. ¿Vio? Ellos, claro, lo que pasa es que hay que ver de qué lado de la cruz están los cristianos. ¿Vio? Hay que ver de qué lado de la cruz están los cristianos. Por eso la palabra del Señor en la Escritura, no recuerdo ahora el versículo, dice la palabra del Señor, maldito aquel que es colgado en el madero, dice. Fíjese. ¿Vio? Maldito aquel que es colgado en el madero. Y el Señor dice que fue hecho maldición por nosotros. ¿Vio? Él fue hecho maldición por nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él fue colgado en el madero y el pecado de todos nosotros fue puesto sobre Él. ¿Vio? Él recibió el castigo que era para nosotros, lo recibió el Señor en la cruz. ¿Vio? Y entonces, Pablo nos habla el mensaje de la palabra de la cruz. ¿Vio? Nos habla la palabra de la cruz, pero ¿qué palabra nos habla? De que en esa cruz murió el Hijo de Dios por el pecado de todos nosotros, de usted y de mí. ¿Vio? De todos nosotros. Y entonces, ¿y ahora qué debemos hacer nosotros con eso? Y bueno, hablábamos de que nosotros recordamos ese sacrificio cada vez que participamos de la mesa del Señor. ¿Qué amor? ¿Encontraste el versículo? Gálatas 3:13. Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjese, maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice. Él nos redimió de la maldición de la ley. Fíjese, cuando nosotros estamos bajo la ley, estamos bajo maldición. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice. Hecho por nosotros maldición. ¿Cómo se hizo Cristo maldición por nosotros? Cuando fue colgado en el madero. ¿Por qué? Porque dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero, dice. Fíjese. Fíjese. ¿Y cuándo fue? Cuando Él cargó el pecado de todos nosotros sobre sí, lo llevó a la cruz, lo crucificó y lo mató y lo sepultó. ¿Vio? Cuando dice que Jesús llevó a la cruz el pecado de todos nosotros, lo crucificó, lo mató y lo sepultó, usted tiene que orar al Señor, hermano. Pero más que orar al Señor, usted tiene que creer. Usted tiene que creer que eso ya fue hecho.
¿Vio? Eso ya fue hecho, eso ya se efectuó. Más allá de lo que usted piense. Más allá de lo que usted piense. Eso ya se efectuó. Entonces Dios no lo puede juzgar a usted nunca más como pecador. Nunca más. Dios no lo ve a usted nunca más como pecador. ¿Vio? Dios ahora lo ve como un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. Dios lo ve a usted como uno que ha muerto y ha nacido de nuevo. Y el que nació de nuevo es sin pecado. ¿Vio? El que nació de nuevo es sin pecado. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero muchas veces nosotros escuchamos que esto es una locura a los que se salvan. ¿Vio? Contradiciendo la palabra. Porque usted habla con muchos hermanos y dice, no puede ser. No puede ser que el solo sacrificio de Cristo a mí me quite la condición de pecador. Sí, hermano, así es. Así dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros por gracia hemos sido salvos. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Vio? Que eso es por medio de la fe y la fe es un don de Dios. Fíjese. Entonces el apóstol Pablo predicaba esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de la cruz. ¿Vio? ¿Y cuál era la palabra de la cruz? Que Cristo vino al mundo a morir por el pecador. ¿Vio? Cristo vino al mundo a morir por el pecador. Pero después de la muerte de Cristo, después de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y reconocemos que Cristo murió como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, nosotros ya no somos pecadores. Ahora nosotros somos hijos de Dios comprados y lavados con la sangre de Cristo. Por eso, usted y yo tenemos que ver de qué lado de la cruz estamos parados. ¿Vio? Vio que hoy muchas veces vemos que se sigue utilizando la cruz, se sigue utilizando el madero. ¿Vio? Pero la palabra dice claramente, ¿vio? Que aquel que fue crucificado, aquel que fue colgado en el madero, fue maldito, dice, por causa de la cruz. Fíjese. Entonces, pero Jesús ya no está en la cruz. Jesús ya no está en la cruz. Él murió, Él fue sepultado y Él ha resucitado. ¿Cómo resucitó? Como el Señor Jesucristo ungido con poder. ¿Vio? Como aquel que es el Espíritu vivificante. Como aquel que es la vida. Fíjese. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con la cruz? Y la cruz quedó atrás. Ahora, ¿qué es lo que está delante de nosotros? Delante de nosotros está nuestra herencia. Pero Pablo, aún así, no dejaba de predicar la palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es que el hombre podía ser salvo por los méritos de Cristo. Por la fe, fíjese, en los méritos de Cristo. Fíjese. Entonces dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No pueden entender ellos cómo puede tal acto salvarnos a nosotros. O hacerle salvo a él. No, algo hay que hacer. Nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación. ¿Vio? Y ahí se meten bajo cosas que ellos aprendieron en este mundo. Ahí podríamos leer en 2 Corintios 2:15. A ver qué nos dice ahí la palabra. Cuando la palabra dice que es locura a los que se pierden. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. ¿Me podría leer el...? Perdón, me equivoqué. 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Fíjese, somos grato olor de Cristo. Fíjese, por eso dice acá la palabra, porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden. Es locura, ellos no pueden entender. No pueden entender cómo el acto de Cristo a la cruz del Calvario fue suficiente. Pero acuérdense las palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario antes de entregar el Espíritu. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Consumado es. Y eso quiere decir que todo lo que había que hacerse para la salvación, la justificación,
la provisión del hombre, la provisión del Hijo de Dios en Cristo, ya se había hecho. Gloria a Dios. Ya se había hecho. Y bueno, pero bueno, el Señor hizo todo lo que tenía que hacer para que se alcance. Bueno, ahora yo tengo que hacer algo para sostenerlo, ¿no, hermano? No, usted no tiene que hacer nada para sostener eso. Usted no tiene que ayunar, usted no tiene que orar para sostener lo que Cristo hizo. Usted tiene que creer que Cristo lo hizo y que eso perdura en usted para siempre, por la fe. ¿No? Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Si usted y yo tuviéramos que hacer algo para sostener eso que Cristo hizo, entonces no hubiera sido suficiente el sacrificio de Cristo. No hubiera sido suficiente. Entonces dice, es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es el saber a nosotros, es poder de Dios. ¿No? Es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz tiene poder para derribar todo argumento de aquel que quiere salvarse todavía por sus propios méritos. ¿No? De aquel que quiere sostener su salvación por sus propios méritos. Entonces la palabra de la cruz es poder para derribar todos esos argumentos. ¿No? Y hacerle saber al hermano que el solo sacrificio de Cristo fue suficiente. Fíjese. El solo sacrificio de Cristo fue suficiente. Porque está escrito, dice, en el 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Quién es el sabio? ¿O qué del escriba? ¿O qué del disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Fíjese. El hombre va detrás de la ciencia y después detrás de tantas cosas para intentar entender a Dios. Y aún así no lo entiende. No lo puede entender. Porque las cosas espirituales se han de discernir con una mente espiritual, no con una mente natural. Se han de discernir con una mente espiritual. Y para tener una mente espiritual usted tiene que tener un nuevo nacimiento. Y para tener un nuevo nacimiento usted tiene que creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Entonces usted tiene un nuevo nacimiento, tiene una vida nueva y una mente nueva. Con esa mente usted puede discernir la voluntad de Dios. Puede entender la sabiduría de Dios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido a Dios, ¿no? En la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿No? Por no haber conocido el mundo a Dios en la sabiduría. ¿En qué sabiduría? En la que se personificó. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Cristo vino a este mundo, derribando, como le dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, sí, capítulo 5, así como ahora la gracia derriba todo argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, así Cristo vino a derribar todo argumento que los escribas y los fariseos tenían para ir en contra de lo que Dios había manifestado a través de su gracia en la persona de Cristo, de que el hombre podía ser salvo por la fe. Fíjese que eso se prolongó durante mucho tiempo, porque como pastor viene hablando, esa fue la discusión de los apóstoles con los escribas, con los fariseos y aún con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se unió el evangelio del reino con la ley, ¿no? Y se le llevó al hombre que si el hombre no se circuncidaba y cumplía los mandamientos de la ley no podía ser salvo. Pero la gracia no dice eso. La gracia dice que el hombre es salvo por la fe en el sacrificio de Cristo. Fíjese. ¿Sí, amor? ¿Encontraste el versículo? 2 de Corintios 10:5. Sí. Bueno, en el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Vio? Fíjese. Llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, todo aquello que viene en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿nosotros a dónde lo llevamos? Lo llevamos a la obediencia a Cristo. ¿Qué es la obediencia a Cristo? A creer lo que Dios dice en su palabra. Y si va en contra de su palabra, entonces lo tenemos que desechar. Fíjese. ¿Qué es el sabio?
Dice, ¿qué es el sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría a Dios, por la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese, porque los judíos piden señales, dice. ¿Vio? Los judíos piden señales. Otra vez vemos la diferencia ahí. No dice que los israelitas pedían señales. Los judíos pedían señales. ¿Vio? ¿Quién eran los judíos? Los israelitas religiosos. Ellos pedían señales. ¿Vio? Como le dijeron los judíos al Señor. Señor, ¿qué señal tendremos, dice, de que tú eres el Cristo, dice? Y el Señor le dijo, señal no le será dada sino la del profeta Jonás. ¿Vio? Y entonces, ¿cuál era la señal del profeta Jonás? Que dice que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, estará 3 días y 3 noches en el infierno mismo. Y aún así, ellos viendo de que el Señor murió, fue a las partes más profundas de la tierra y al tercer día resucitó, ellos no le recibieron. Fíjese, ellos no le recibieron. Entonces dice acá la palabra, ¿quién es el sabio? ¿Qué del escriba? ¿O qué del disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Yo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios a Dios, pues agradó a Dios, por medio de la sabiduría, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjese, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por eso, el cartel que Cristo tenía sobre la cruz estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito en griego, en hebreo y en latín. Y eso quiere decir que el Señor, la sabiduría de Dios, venció sobre estas 3 etnias que tenían apoyo en sus creencias, en la sabiduría y en la religiosidad. ¿Vio? Porque los judíos, ¿dónde se apoyaban? En la religiosidad. Los griegos, ¿dónde se apoyaban? En la sabiduría. Y también estaba escrito en latín, que ahora no me acuerdo en dónde ellos se apoyaban, pero se apoyaban en 3 cosas. Y Cristo vino a hacer la sabiduría de Dios venciendo sobre estas 3 cosas para que el hombre no se apoyara en ellos, sino que ellos se apoyaran en Cristo, que era la sabiduría de Dios. Fíjese, para que ellos descubrieran que Cristo era el único medio por el cual ellos podían acercarse a Dios, que no había otro medio. Entonces dicen, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Vio? ¿A quién le predicamos a Cristo crucificado? Al pecador. ¿Vio? Al pecador le predicamos a Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que él obtenga salvación y vida eterna. Entonces él obtiene salvación y vida eterna. Y él entra. Y una vez que entra, ya no le podemos predicar sobre el arrepentimiento. Ahora le tenemos que predicar lo que el Señor nos envía a predicar. ¿Qué es lo que el Señor nos envía a predicar? Lo que le envió el apóstol Pablo. El perfeccionamiento para que él alcance la estatura, la imagen de Cristo. Porque si nosotros le seguimos predicando el arrepentimiento a los hermanos, los estamos tratando como algo que no son. ¿Y qué es lo que no son? Pecadores. Ellos no son pecadores, ellos son hijos de Dios comprados y lavados con la sangre de Cristo. ¿Vio? ¿Y qué seguridad hay de eso? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese. Entonces dice acá la palabra, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero. Era un tropiezo para ellos. Es de Cristo. ¿Vio? Era un tropiezo para ellos. Ahí podemos leer en Romanos, en el capítulo 14-13. Vamos a leer ahí a ver qué nos dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. 14:13. Dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidimos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso dice en el 14:13. A razón de que dice acá,
mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero. Por el tropiezo, dice, ¿no? A los judíos ciertamente tropezadero. Pero acá está hablando de que los judíos hallaron tropiezo en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hallaron tropiezo ahí? Porque ellos no pudieron recibir que por medio de ese Cristo, por medio de ese hombre que había sido expuesto ahí, públicamente, desnudo, desfigurado, ¿no? Porque ellos esperaban otro tipo de Salvador. Ellos no esperaban ese Salvador, ellos esperaban otro, ¿no? Pero por medio de ese, que para ellos públicamente era una vergüenza, porque ellos dijeron del Señor cuando estaba crucificado, a Dios se encomendó que le salve Él, ¿no? Fíjese, ese Cristo que estaba ahí era el medio de salvación para ellos, como lo fue para nosotros. Fíjese. Y entonces dicen, mas nosotros predicamos esto, predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero. Ellos no lo podían entender. Y a los gentiles locura. Pero así a los llamados judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese. ¿Dónde está el poder para salvar? En Cristo. ¿Dónde está la sabiduría para salvar? En Cristo. ¿No? Dios le agradó salvar a los creyentes, dice, por la locura de la predicación. ¿Cómo? Manifestando su sabiduría. ¿No? Que el hombre no creyera que por su buena conducta o por su descendencia o por su capacidad él podía ser salvo. No, es solamente por los méritos de Cristo. Bueno, eso ya lo entendemos bien. Usted dirá, pero eso ya lo entendemos bien, eso ya... Bueno, pero fíjese que hoy hay hermanos dentro de las congregaciones que eso no lo entienden. Entonces, ¿dónde se ubican los hermanos? Los hermanos se ubican de este lado de la cruz. Cuando digo, o mejor dicho, me voy a retractar, porque si yo digo que de este lado de la cruz, me estoy considerando a mí todavía delante de la cruz. ¿De dónde se ubican los hermanos hoy? Del otro lado de la cruz. Del otro lado de la cruz. ¿Cómo que se ubican del otro lado de la cruz? Claro, ellos todavía están declarando que Cristo es la puerta. Y ciertamente que Cristo es la puerta. Pero ellos están diciendo que todavía tienen que pasar por la puerta. Cuando nosotros ya hemos pasado. Y ahora sí me voy a identificar con aquellos hermanos que hemos pasado de este lado de la cruz. Que lo que está delante de nosotros ya no es la cruz, lo que está delante de nosotros es nuestra herencia. Si todavía delante de nosotros está la cruz, quiere decir que todavía nosotros no hemos sido salvados. Que todavía nosotros estamos rogando por un medio de salvación. Por eso los hermanos dentro de las congregaciones se siguen considerando pecadores. Se siguen considerando faltos. Delante de Dios cuando ellos se caen en la carrera, ¿no? Pero déjeme decirle que el Señor dice que por medio de su mérito nos ha salvado, nos ha justificado. Y nosotros ya no somos considerados pecadores, sino que nosotros somos considerados justos. Conforme usted se ve, hermano, es conforme usted vive. Si usted se ve como un pecador, así va a vivir, ¿no? Así usted va a vivir. Por eso nosotros tenemos que identificar bien quién es nuestro maestro. Porque lo que nos enseña nuestro maestro, eso es lo que nosotros vamos a determinar como norma de vida y así nosotros nos vamos a conducir toda nuestra vida. ¿Y quién es nuestro maestro? Bueno, nosotros hablábamos en el programa anterior que Jesús de Nazaret tuvo 12 discípulos. Llegaron a ser los apóstoles del reino. Ninguno de ellos llegó a ser el apóstol de la iglesia. Ninguno de los apóstoles que caminó con Jesús de Nazaret. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos fueron designados para el pueblo de Israel. Y ninguno era maestro. Y ninguno era maestro. ¿Por qué ninguno era maestro? Porque Jesús era el maestro. Ellos eran discípulos y llegaron a ser apóstoles, pero ninguno llegó a ser maestro. Pero el Señor Jesucristo, aquel que fue levantado entre los muertos con el poder del Padre, con la vida del Padre, designó un predicador, apóstol y maestro para nosotros los gentiles. ¿No? Y ese fue el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo no solamente que fue enviado, que eso es lo que significa apóstol, no solamente que predicó el evangelio, por eso era predicador, predicó la gracia, extendió la gracia, sino que él enseñó, por eso era maestro.
¿Vio? ¿Y qué enseñó? Que nosotros hemos sido salvos por la fe, que nosotros tuvimos un nuevo nacimiento, que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, que nosotros ya no somos pecadores, sino que somos hijos de Dios, que somos justos. Él nos enseñó a nosotros y nos enseña cada día el misterio de la cruz. ¿Vio? Pero no nos lleva a nosotros a sostener, ¿vio?, la vida vieja. ¿Por qué? Porque la vida vieja quedó en la cruz. Por eso Él no nos enseña a nosotros que somos pecadores. Él nos enseña a nosotros que somos santos, justos y perfectos en Cristo. Fíjese. Y así usted tiene que verse como el apóstol Pablo nos enseña a través de la Escritura. ¿Vio? Que nosotros somos santos, justos y perfectos. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Vio? Y esa enseñanza tiene que ser la base de la edificación de la iglesia. Si no está esa enseñanza como la base de la edificación de la iglesia, usted va a seguir considerándose un pecador. ¿Vio? Y así va a vivir el resto de su vida. ¿Vio? Pero yo no puedo negar lo que veo. No, lo que usted ve va en contra de lo que Dios hizo. ¿Vio? Va en contra de lo que Dios hizo. ¿Y qué Dios hizo? Dios lo justificó a través de los méritos de Cristo. ¿Y lo que yo veo? Y lo que usted ve no es la realidad. Lo que es una realidad es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y usted tiene que creer y declarar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que eso sea una realidad en su vida. ¿Vio? Y usted dice, no, pero yo no entiendo eso. Bueno, usted tiene que orar al Señor. Señor, la palabra dice que yo soy santo, justo y perfecto. Pero yo veo en mi humanidad otra conducta. Pero mi conducta no anula el sacrificio de Cristo. Y entonces, ¿cuál es la salida de eso? Y bueno, yo tengo que creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y lo tengo que declarar, y entonces Cristo por medio del Espíritu Santo lo hace una realidad en mí. Cuando Cristo le hace una realidad en mí, entonces yo nunca más me voy a ver como un pecador, sino que me voy a ver como un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. Y me voy a ver como uno que manifiesta ahora la vida de Dios y no la vida del hombre viejo. ¿Vio? Porque cuando nosotros seguimos considerándonos pecadores, nosotros estamos diciendo que todavía estamos en el hombre viejo, y el hombre viejo murió. El hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre pecador murió. Cuando yo digo que soy un pecador, estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con el pecado. Porque eso significa que es un pecador. Pero el Hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre de Cristo, que nació de nuevo, nunca puede estar de acuerdo con el pecado. Jamás. Nunca puede estar de acuerdo. Por eso, en cierta manera, la palabra de la cruz dice, es locura, dice. Es locura, porque hay muchos, sobre todo los inconversos, no pueden entenderlo porque no tienen el Espíritu Santo y no han nacido de nuevo. Pero hay muchos hijos de Dios que no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque ellos, después de haber nacido de nuevo, ellos se siguen viendo en Adán. ¿Vio? Y ellos tienen que entender que el hombre en Adán murió en la cruz con Cristo. ¿Vio? Y entonces cuando el hombre en Adán muere en la cruz con Cristo, él pasó de muerte a vida. Y ahora usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Y esa nueva creación tiene que aprender a vivir como Cristo le enseña a vivir. ¿Y por medio de quién le enseña a vivir Cristo? Y usted tiene que ver lo que decíamos al principio del programa. Jesús de Nazaret no designó ningún maestro para enseñarnos a vivir la nueva vida. Pero el Señor Jesucristo sí. El Señor Jesucristo designó un apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Y ese maestro nos enseña a nosotros cómo vivir la nueva vida. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Escudriñar las escrituras. ¿Qué escrituras? Las que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo para nuestro perfeccionamiento. Cuando nosotros empezamos a escudriñar esas escrituras, nosotros nos damos cuenta, y con la ayuda del Señor de eso vamos a hablar el programa que viene, de qué lado de la cruz nosotros estamos. ¿Vio? ¿De qué lado de la cruz nosotros estamos? ¿Vio? Y entonces ahí nosotros vamos a ver qué identidad tenemos. Si nosotros estamos frente a la cruz, entonces nuestra identidad sí va a seguir siendo la de un pecador. Ahora, si nosotros estamos detrás de la cruz,
Ya nuestra identidad no es la de un pecador, sino que ya es la identidad de un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. Bueno, hermano, gracias le doy al Señor. No sé si mi esposa quiere compartirnos algo. No, gracias al Señor, ¿no? Y bueno, hermano, usted medite en estas cosas. Tal vez no fue muy prolijo la presentación, pero usted medite en estas cosas. Medite usted de qué lado de la cruz usted está. ¿Vio? ¿De qué lado de la cruz usted está? Si usted está frente a la cruz, todavía usted está considerándose como un pecador. Pero si usted ha pasado del otro lado de la cruz, entonces dice, las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Y ahora lo que está delante de usted ya no es la cruz como medio de salvación o como medio de despojarse de una vieja vida, sino nuestra herencia, que es Cristo como nuestro esposo. Amén, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes. No se olvide que el pastor viene ahora con su programa a través de la radio a las 11 de la mañana. Le invitamos a que usted lo pueda escuchar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor, manifestado en la cruz de Calvario, Señor. Y que por medio de ese amor, Señor, tú, Señor, te llevaste la vida vieja, Señor. Te llevaste al hombre viejo en esa cruz, Señor. Lo crucificaste, lo mataste y lo sepultaste, Señor. Y que cuando tú resucitaste, nosotros hemos resucitado contigo como novedad de vida, Señor. Y que ahora ya nosotros no nos consideramos en Adán. Por eso no nos consideramos pecadores, sino que nos consideramos en Cristo, Señor, como hijos, comprados y lavados por tu preciosa sangre, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.